Les vamos a explicar y a mostrar los proyectos que realizamos en el curso de Introducción a la Ingeniería Electrónica y Mecatrónica durante el primer semestre. Para empezar, nuestro primer proyecto consistía en realizar el diseño y fabricación de piezas 2D y 3D. Para esto se iba a realizar un brazo hidráulico y el diseño se realizó en una herramienta online llamada Onshape, la cual estoy mostrando ahorita en pantalla. Y ese sería el diseño de nuestro brazo hidráulico. Les mostraré su funcionamiento antes de explicarle cómo fue que lo hicimos para que lo entiendan mejor. Nuestro brazo consta de 4 jeringas y las piezas azules y verdes serían impresiones 3D, las piezas cafés serían en una cortadora láser. Pueden ver cómo funciona la garra, se abre y se cierra como una garra normal. Esto por la jeringa, observen la jeringa, cómo es que el émbolo sale cuando se abre y cómo es que entra cuando se cierra. El mismo funcionamiento es para todo el brazo. Vamos a ver ahorita. Podemos ver de que se puede subir, se puede bajar, se puede estirar y se puede hacer más chiquito. Viéndolo desde la parte de arriba, tenemos una jeringa aquí que controla el eje de rotación del brazo, la cual si el émbolo sale, el brazo va a ir para abajo, y si entra, el brazo va para arriba. El brazo consta de 4 patitas para que no esté directamente en la superficie. Cuenta con un eje de rotación apoyado en una pieza 3D y una pieza 2D donde se está apoyando el pie del brazo. 2 extensiones en 2D, 2 soportes para las garras que están impresas en 3D, también las garras son 3D, y cada jeringa cuenta con su respectivo soporte para sostenerse mientras entra y sale el émbolo. Les mostraré cómo fue la fabricación de cada uno. Nos iremos a la carpeta Parts. En Parts Studio 1 tengo un espacio ya con 2 piezas hechas y rápidamente diseñaremos una. Selecciono la cara tope, un sketch y quiero hacer un círculo. Este círculo tendrá en el centro un hoyito, por lo que le hago un punto. Le damos OK y con la opción Extrude vamos a volverlo 3D. Le damos Extrude, tenemos 25 milímetros, la verdad es que eso es demasiado. La pieza gris tiene 2, la pieza celeste tiene 5. A esta le vamos a poner 6 milímetros. Ahí pueden ver la diferencia de grosores. Con esto ya terminó. Con esto terminaríamos la parte del 3D. Y quiero ponerle el hoyito que le hice en el centro, por lo que voy a visualizar el sketch para poder ver el hoyito, seleccionarlo, ponerlo de 3 milímetros, que es lo mismo que tienen estos dos hoyitos de aquí, y les mostraré cómo es que se ensamblan. Aquí ya tengo las dos piezas ensambladas. Esta está con un Revolute Mate para que pueda girar sobre su eje. Y la siguiente la haremos con un Fasten Mate. Voy a insertar la pieza, una de las piezas, la pieza circular que voy a crear aquí. Okay. Y con un Fasten Mate vamos a seleccionar el punto que queremos y el punto donde se va a instalar. Como podemos ver, la pieza estaría dentro de otra y eso no es posible, por lo que le daré clic aquí y ya las ordené como deberían de estar. Muy bien, con esto el ensamblaje queda bien, queda terminado. La pieza gira y esta no se mueve. Para descargar las piezas les damos clic, export, formato STL binario, unidades en milímetros, resolución fine, y se descarga.
No la voy a descargar porque ya tengo descargada una y esta luce de la siguiente manera. Están viendo la pieza, las medidas son exactamente las mismas. Esto se manda a una cortadora 3D como STL y, perdón, una impresora 3D como STL y automáticamente esta la empieza a imprimir. Ahora para las piezas 2D, así como la gris que es bastante delgada, yo la imprimiría con la cortadora láser. Primero la pieza se copia a LibreCAD. En LibreCAD se unen todos los puntos posibles que hayan para que sea una sola pieza y del LibreCAD se pasa a Inkscape y con Inkscape ya se le modifican los colores para la cortadora láser. Aquí tenemos las piezas que utilizamos en la pieza 2D, en la cortadora láser. El color rojo es para un corte total, el color negro es para un grabado y tenemos un color azul, el cual quedaría rasterizado, que sería como pintar la madera. Esto sería todo lo que tenemos que hacer. Mandamos un PDF a la cortadora láser y la cortadora láser eh, imprime pieza por pieza. Y entonces al final nos quedarían así. Este es el grosor de las piezas. Y como veo cada una, los hoyos quedaron bastante bien, la letra también. Y esas serían todas nuestras piezas que usamos en la cortadora láser. Bueno, eso sería todo para el primer proyecto de diseño y fabricación de piezas 2D y 3D. Y ahora seguiremos con el siguiente proyecto por mi compañero. Bueno, yo les voy a explicar más o menos en qué consistió nuestro segundo proyecto, que fue el proyecto del Arduino. Más que todo, este consistía en crear un puente H que este permitiera el cambio de dirección de los motores DC y también la regulación de su velocidad. Además, uno de ellos tenía que encender o apagar un LED. También con un L293D, que es más o menos un puente H, solo que ya ensamblado en un chip. Este también regulará la velocidad de uno de los motores. Más o menos lo que es un puente H es un circuito electrónico que permite eh, un motor DC, permite el cambio de sentido de este o la regulación de velocidad eh, en el motor. Para este proyecto necesitábamos de 3 a 5 potenciómetros. Estos potenciómetros eran dependiendo del número de jeringas que tuviéramos en nuestro proyecto. Este, en nuestro caso fue 4 jeringas las que utilizamos, entonces utilizamos 4 potenciómetros. También necesitábamos dos transistores 2N3906 y 4 transistores 2N3904. También utilizamos 4 resistencias. Estas eran dependiendo de cuántos LEDs queríamos colocar en nuestro circuito. En este caso se colocó solo 2, entonces se necesitaron 4. Y también se necesitó un deep switch que permitiera cerrar o permitir el paso de corriente en el circuito. Más que todo funcionara como un on y un off. Los transistores, su función es más que todo el cierre o el paso de la corriente. Más que en lo que consistía nuestro proyecto en sí, era en que los 4 potenciómetros, dos de ellos permitiera la velocidad, permitiera la regulación de velocidad de los motores, o sea, tanto que colocaran más despacio o más rápido. Y el resto que solo sería el cambio de dirección.
a velocidad constante y también que uno de ellos permitiera que los LEDs se prendieran y apagaran. Les voy a enseñar el esquema del puente H en el cual nos basamos. Este es el esquema del puente H en que nos basamos y viene de esta manera. Los motores que nosotros utilizamos fueron de 12 voltios. Aquí están las 4 resistencias que necesitábamos. Aquí están los transistores, el transistor 2N3904 y el 3906 y este se podría decir que es el puente H. Más, para explicar el funcionamiento, supongamos que aquí tenemos un motor y que este sería su sentido izquierdo y su sentido derecho. Cuando nosotros activábamos el potenciómetro para que el motor girara al sentido izquierdo, automáticamente el transistor 3904 y el 3906 que están de este lado y este lado permitieran que cerraran el paso de corriente. Así el flujo de corriente vendría de esta manera, pasaría por este transistor, por el puente H y caería por este transistor, permitiendo que el motor solo se mueva de un lado, que este lado sería del lado izquierdo. Ahora, si sería del lado derecho, este transistor y este transistor cerraran su corriente automáticamente, permitiendo que la corriente pasara por este transistor, el puente H, y cayera a este transistor. Entonces el flujo sería más o menos de esta manera, haciendo que el motor se mueva del lado derecho. Si los 4 transistores permiten el paso de corriente al mismo tiempo, este prácticamente caería directo hacia la tierra, permitiendo de que no hubiera movimiento y quemando todo el circuito excepto el puente H. Para el pull up y el pull down utilizamos este esquema para basarnos. Eh, el pull up más que todo solo permite el flujo de corriente hacia el circuito debido a que la conexión hacia la Tierra está desconectada. O sea, prácticamente la corriente vendría por aquí, pasaría por la resistencia y iría directamente hacia la entrada del Arduino, hasta a la entrada del pin del Arduino y no pasaría hacia la Tierra. En cambio, el pull down es el que cierra el flujo de corriente debido a que el paso de corriente no pasa al pin debido a que este está desconectado y este caería directamente hacia la Tierra. Les voy a explicar más o menos en qué consistió nuestra programación. Por favor, obviar esto porque esto es de una programación de otro proyecto más adelante. Nos vamos a enfocar en esto. Aquí se declararon las variables de los pines, los potenciómetros en pines analógicos y los motores en pines normales. Los potenciómetros se ubicaron en el 0, 1, 2 y 5 y los motores en el 11, en el 10, 9, 6, 5, 3 y 2 y 4. En el Voice Loop se especificaron el modo en que iban a estar los potenciómetros en input y los motores en output. En input, los potenciómetros, debido a que el potenciómetro va a enviar la información, o sea, la velocidad, y en los motores simplemente van a recibir la velocidad. En el Void Loop se hizo un if en el cual permitiera que cuando el analog leyera los números del potenciómetro, estos si estaban en un rango de 0 a 500, porque recordemos que el potenciómetro va de 0 a 1023 y los motores va de 0 a 255. Entonces, si el potenciómetro está en un rango de 0 a 500,
automáticamente el motor lo iba a mapear, o sea, convertir las velocidades de la siguiente manera. Si el potenciómetro estaba en cero, o sea, apagado, eh, el motor iba a estar a 255, o sea, en su máxima capacidad. Y si el potenciómetro iba a estar en un punto medio que se estableció en 500, el motor iba a estar en cero, o sea, apagado completamente, y lo iba a leer como apagado. Y así sucesivamente, si el potenciómetro estaba en un rango de 525 a 1023, el motor lo iba a leer, y si estaba en 525 el potenciómetro, el motor iba a estar en cero, o sea, totalmente apagado. Y si estuviera en 1023, este iba a estar en su máxima capacidad, o sea, y como resultado va a estar apagado cuando esté en el punto intermedio. Y así sucesivamente se hizo con el potenciómetro 2, 3 y 4. Más o menos tienen la misma programación de solo leer con analog y, y recibir con digital read y mapear. Eh, Eso sería toda la programación. Lo que viene siendo el potenciómetro 2, que también va de 0 a 500, el punto medio de 525 y el máximo de 1023 del potenciómetro, y mapear a las velocidades, igual que en el potenciómetro 3 y en el potenciómetro 4. Y sí, más que todo, eso era lo que consistía nuestro proyecto. Yo les voy a explicar más o menos en qué consistió nuestro tercer proyecto. En lo que consistió era realizar una placa de cobre e imprimir un circuito en ella para que ésta controlara 4 motores y que estuviera conectado al Arduino. Para ello necesitamos una placa de cobre de 12 por 10, también terminales dobles para conectar los motores y realizar la comunicación serial con el Arduino. Eh, También necesitábamos 4 potenciómetros para controlar los motores, jumpers para conectar el circuito y L293D para regular la velocidad de los motores y la dirección de estos. Para ello necesitábamos imprimir un circuito, que es este. Este es el circuito que tuvimos que imprimir en papel acetato o papel fotografía. Yo lo imprimí en papel acetato porque era más fácil y pegaba mejor el circuito a la placa. A este se recortaba a la medida y se le colocaba un papel encima de la placa para luego aplicarle calor con una plancha y este quedara impregnado en la placa. Luego se colocaba en un poco de agua para ir retirando el papel y que el circuito se quedara pegado. Ahora, iba, eh, aquí más o menos es cómo debería haber estado la placa. Para ello se le abrieron unos hoyitos con unas brocas de un 32 para que pudieran entrar fácilmente cada componente. Aquí iban los potenciómetros de este lado, los azules son los jumpers, en este lado eran las tiras de headers, eh, los, eh, las terminales, y de este lado iban los L293D.
Y más o menos este es el circuito de cómo debía de haber quedado. Y solamente sería eso, más o menos en eso consistía nuestro proyecto, que solo era controlar, realizar una placa. Y a continuación les voy a mostrar un video de cómo debió quedar, y mi compañero Jorge Lorenzana les va a explicar lo que viene siendo la fase final de todo el proyecto. Gracias. Bueno, esta es nuestra placa terminada. De esta parte se mira el circuito y cómo se ensambló con estaño cada una. Bueno, a mí no me quedó tan bonito, pero más o menos algo así es el concepto de cómo debería de quedar. Este es el circuito ya impreso. Aquí están los potenciómetros que van a mover el- los motores. Las tiras de header macho, que estas van a servir para que estas se conecten al Arduino. Las terminales dobles para colocar los jumpers. Aquí están los jumpers para comunicar en todo el Arduino, los L293D y las camitas de los L293D. Y más o menos así es como debía de haber quedado el circuito. Y sí. Muy bien, y por último les vamos a presentar nuestro proyecto final, el cual consistía en hacer una comunicación serial para controlar los motores del proyecto 2 con un control remoto y un receptor. Entonces primero les voy a mostrar nuestros códigos, los cuales son los que están ahorita en pantalla, y les hablaré primero del que era el emisor. Declaramos 4 variables tipo byte. Son las variables de los potenciómetros con sus respectivos pines analógicos 0, 1, 2 y 5. En el setup se inicia la comunicación serial y en el loop se van a leer todos los valores de los potenciómetros y se van a enviar uno por medio de la comunicación serial. Esto tiene un delay de 50 milisegundos para no sobrecargar los datos que se están enviando y entonces no perderlos. Ahora hablando del receptor, tenemos declaradas las variables motor, las cuales van a recibir los datos de la comunicación serial, una variable tipo byte, los que van a recibir, que va a ser un contador, perdón, una variable string, que va a concatenar todos los números que se van recibiendo, y una variable booleana para saber si ya se recibieron todos los datos o no. Luego, estas son las variables de nuestro primer código, el cual es el proyecto número 2, que son los pines que controlan los motores. En el setup inicializamos la comunicación serial y también los modos de los pines. Vamos a saltar el loop para explicar otra parte antes, donde se inicializa el serial event, y mientras hayan datos en el RX, entonces se va a ejecutar. Declaramos una variable byte llamada inchar, el cual va a estar recibiendo bit por bit los datos de la comunicación serial. Por ejemplo, si escribiéramos 1023, esta primera va a recibir el 1, luego el 0, luego el 2 y luego el 3. Si en la recepción se detectan valores entre 57 y 48 en código ASCII, entonces se van a concatenar en la variable input string. De lo contrario, si se encontrara un espacio, va a asignar ese valor a una variable motor, y es aquí cuando entran en juego las variables motor y el contador.
Si el contador es igual a 1, se va a asignar al motor 1. Si el contador es igual a 2, al motor 2. Si el contador es igual a 3, al motor 3. Y si es igual a 4, al motor 4. El motor 4, cuando se recibe el dato del motor 4, quiere decir que el string está completo. Entonces cambiamos nuestra variable booleana a verdadero y nuestro contador se reinicia. Cuando pasa todo este proceso, el input string se iguala a un string vacío y el contador suma 1. Y entonces regresamos al loop y aquí podemos ver que si el string está completo, entonces ejecute esto. Lo cual dice que si igualamos la variable value a un motor, los cuales ya tienen un valor, y entonces si value está entre 0 y 500, ese es un rango que nosotros hemos puesto, entonces va a hacer un mapeo al output 0 para que este vaya en una dirección y a una intensidad, mientras el output 1 no recibe ningún voltaje. Si el rango fuera entre 525 y 1023, entonces el output 1 va a realizar el mapeo para la intensidad con la que va a girar y la dirección, mientras el output 0 va a quedar sin voltaje. Y de lo contrario, si no estuviera en ninguno de los dos rangos, se van a apagar los dos pines y entonces el motor no va a estar girando. Esa sería la programación para los 4 motores, con excepción del cuarto, el cual solo son pines digitales, entonces solo están o con 5 voltios o 0 voltios. Y entonces les mostraré un video de cómo fue que quedó nuestro proyecto. Aquí estamos viendo el receptor y el blanco sería el emisor. Se envían los valores de los potenciómetros por medio de los cables TX y RX, y los chips integrados L293 son los que van a estar controlando la dirección y velocidad de los motores. El control remoto sería el de blanco. Bueno, y ahí podemos ver que está girando el primer motor hacia el lado derecho. Luego van a ver que va bajando su velocidad, para y empieza para el lado izquierdo. Con el motor 2 es igual, empieza para el lado derecho. Luego va a ir bajando su intensidad hasta llegar a 0 y luego va a girar para el lado izquierdo. La vamos a ver desde otro ángulo para que lo puedan apreciar mejor. Se ven lo que está girando para un lado, va a ir bajando su intensidad. Allá se pueden ver cómo mi compañero lo está controlando. Y ahora empezó a girar hacia el otro lado. Gira hasta ponerlo en 0. Podemos verlo un poco más despacio. Va para un lado. Mientras él va girando allá, el motor se va a poner en 0 otra vez. Muy bien. Y eso fue todo. Esos fueron los 4 proyectos para nuestro primer semestre en el curso de Introducción a la Ingeniería Electrónica y Mecatrónica. Gracias.